Ok, gloria a Dios. Bien, y le voy a invitar a la palabra de Dios para que esto vaya agarrando forma en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 5. Amén. Si usted lo tiene por ahí, me dice amén para que yo entienda que está ya por ahí. Ahí en sus hogares, no se distraiga, por favor. Dedíquele este tiempo al Señor. El Señor me puso en oración que necesitamos fijar nuestra vista en Él, que necesitamos quitar distracciones, necesitamos enfocarnos en Él. Él quiere el primer lugar. Este es un año de restauración. Usted dirá de qué, pregúntele a Él. Pero Él quiere restaurar a su iglesia. Amén. Y dice la palabra en 1 Pedro 2:5, dice: mas vosotros sois como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Amén, gloria a Dios. Sed edificados como casa espiritual. Oiga, hermano, que es una palabra tremenda, con mucha responsabilidad. Dice: sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo sería una casa espiritual? Santa. Aleluya, está en el Espíritu, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no dudó. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos casa espiritual, pero nuestra función es sacerdocio santo. Y en eso vamos a concentrar hoy en la palabra que trae Dios, la palabra de nuestra enseñanza. Dice: sacerdote indica una función. ¿Qué es en sí el sacerdote? ¿O qué viene siendo el sacerdote? Bueno, pues el sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. Y aún en las iglesias tradicionales se piensa que el sacerdote está más cerca de Dios. No sé, hay esa teoría, ¿va? Pero hoy en la actualidad, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él lo hizo a usted sacerdote. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces usted tiene la función de un sacerdote, ¿sí? Y además tiene una casa espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque ahí habita el Espíritu Santo de Dios, como lo hacía en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Tal era que si usted entraba contaminado en pecado, el sacerdote caía fulminado. Sí, lo tenían que jalar con una cuerda porque nadie más podía entrar. ¿Sí? Entonces, ¿es usted casa espiritual? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Y es usted sacerdote y tiene una función santa para servir. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? A Dios. Amén. Vamos empezando, Me voy a apurar porque luego no me da tiempo. Luego mi pastor me jala las orejas. Y no vamos a caer en detalles ahorita. Dice, regresamos para que no me pierda yo: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesús. Amén, nuestro Rey. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, en la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, Jesús. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Por qué piensas que puedes ser avergonzado? Tú no serás jamás avergonzado, porque el Rey te escogió y te hizo un llamado, ¿sí? Y Él tiene un propósito muy bonito para tu vida y para la mía. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale una ofrenda de palmas al Señor entonces, que es el Señor del propósito específico para tu vida, para la mía. Amén. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿sí?, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Acuérdense que en una ocasión Jesús fue desechado, pero vino a ser, a través de su sacrificio en la cruz, en la cabeza del ángulo, ¿verdad?, por el cual somos salvos hoy. Y piedra preciosa y roca que hace caer, ¿sí? Y aquí te dice por qué: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí hay un parteaguas. ¿Cuánta gente obediente hay aquí?
Espero que no haya desobedientes, porque los desobedientes, la misma palabra los hace tropezar. ¿Sí? ¿De cuántas cosas te perdonó el Señor? Entonces tú tienes que hacer lo mismo, tienes que perdonar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7 dice la palabra. Amén. Empieza a soltar. Empieza a soltar porque es un día de restauración. Empieza a soltar. Dios es un Dios perdonador. Dio su propia sangre en la cruz del Calvario para que hoy tuvieras unos privilegios tan grandes como ser que en ti more el Espíritu Santo de Dios y que tengas una función sacerdotal. Oiga, eso es algo tremendo. Bien, seguimos. Dice, viene la parte culminante de esta lectura, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, qué potente está este versículo, qué poder, Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe, hermano? Antes éramos humanos comunes y corrientes, pero hoy que Cristo nos ha llamado y nos ha lavado con su sangre, somos un linaje real. Un linaje real. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Es un linaje real, es un pueblo especial, ¿sí? Tiene usted un valor incalculable, porque usted vale la sangre de Cristo, que lo cambió posicionalmente, dice aquí la Escritura, porque dice, nación santa, y luego dice, eres nación santa, este pueblo es nación santa, su iglesia es nación santa, es lo que está diciendo la Escritura. Ya no está hablando de MCI, está hablando de su pueblo en todo el mundo, nación santa para el Señor, de un linaje escogido, de una sangre real, de una realeza. Ese eres tú y ese soy yo. Y luego te dice, para una función tiene la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Es un privilegio tan grande que Dios nos haya rescatado de una manera vana de vivir y nos haya traído a su luz admirable, en la que a través de la palabra su vida va siendo transformada. Pero hoy la enseñanza nos quiere centrar, o la parte central de la enseñanza es que somos sacerdotes. Por eso nos centramos en el sacerdote del creyente, ¿sí? Porque además de ser templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la función sacerdotal. Amén. Y dice así, el sacerdote del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, no por autoelección. Acuérdense ustedes cómo había una familia donde venía el linaje de los sacerdotes, ¿sí se acuerdan? Los que servían en el templo, todo estaba destinado, todo estaba elegido por Dios. Hoy los ministros que hay en las iglesias son llamados por Dios también y constituidos por Él, ¿sí? Aquel que se levante pastor, por decir, si no lo puso Dios, por eso ha habido tantas desviaciones que están fuera de cobertura. Pero Dios llama, y déjeme decirle que aquí hay una parte crucial, porque todos los que están sentados en esas sillitas y allá en esos hogares tienen un llamado de parte de Dios, porque ustedes han sido llamados por Él para un propósito específico. Me pregunto, ¿en qué parte de la iglesia del cuerpo estás funcionando? Me pregunto. ¿O sigues esperando? ¿O tienes mucha soberbia? ¿Quieres que Dios te vaya a hablar a tu casa y te diga vas a hacer esto? ¿Sí? ¿En qué parte estás funcionando? Porque Dios te llamó con un propósito. No te llamó por el lujo de que estuvieras sentado y dijeras soy salvo y voy al cielo, sino porque tiene una función para la iglesia. Amén. El sacerdote, hermano, en el Antiguo Testamento solo vivía para el Señor. Su vida estaba centrada en el Señor. Y hoy, pueblo que somos, nos pone como sacerdotes, lo cual quiere decir que no vamos solamente a estar en la iglesia, pero quiere decir que nuestro punto central de vida debe ser la iglesia, el Señor, independiente de nuestro trabajo y todo. El día que nosotros pongamos esa prioridad en primer lugar, verá cómo todo lo demás se va a dar más fácil.
Pero todavía no nos hemos atrevido, no somos valientes para ponerlo a Él en primer lugar. Porque el día que usted lo ponga en primer lugar, verá las cosas tan tremendas que va usted a testificar aquí en este altar. Porque Él es el Señor que fundó la tierra, pero nuestra mente tan limitada no nos permite ver su grandeza, lo maravilloso que es Él. Amén. Es una palabra pesada, déjeme decirle, pero Él nos hizo sacerdotes, y al ser sacerdote usted vive para Cristo, para funcionar en lo que Cristo quiere. Su vida secular pasa a segundo término, ¿sí? Él es lo central, de su vista debe estar central. Qué difícil, ¿verdad? Ya muchos empezaron, pero Él es prudente, y si no ha venido es porque está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Pero hoy dijo el Señor, hoy es un día de restauración. Hoy te está dando la oportunidad a Dios de que frenes tus afanes y que lo voltees a ver a Él y fijes tu vista en Él. Porque Él es el Señor de tu vida. Él es tu Rey. Ese linaje, tú estás destinado a vivir en los cielos con Él, en esa casa real. Aleluya. Bien, servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. El sacerdote servía como una ilustración o tipo del futuro ministerio de Jesucristo, ilustración que después ya no fue necesaria una vez que su sacrificio en la cruz fue consumado, cuando el grueso del velo del templo que cubría la entrada del lugar santísimo fue partido en dos por medio al momento del sacrificio de Cristo. Ese fue el momento en el que hubo un cambio, un nuevo pacto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Con su sangre paga por el pecado de la humanidad. El templo es rasgado de arriba hacia abajo, dice, porque las cosas vienen de arriba hacia abajo. Jamás van las cosas. Lo único que puede ir de abajo hacia arriba, ¿sabe qué es? Tu oración, tu aroma fragante. Es lo único que puede ir de abajo hacia arriba, porque todo lo demás viene del cielo, del Padre de las luces, de donde desciende. Aleluya. Gózate, hermano. ¿Sí? Pero tienes la oportunidad de abajo hacia arriba con tu oración, con tu clamor. ¿Sabe? Este año 2020 que se fue, Dios encerró a la humanidad, porque no fue el diablo, fue Dios que permitió. Nada se va a hacer sin que Dios lo permita. Encerró a la humanidad, pero contesta ya en tu corazón, encerrado donde estabas, ¿dedicaste más tiempo en oración a Dios? ¿Fue motivo para que tuvieras el tiempo necesario para clamar a Dios, para estar orando, para estar en comunión con Dios? ¿O fue necesario un segundo rebrote para que seas atemorizado nuevamente y pienses que es momento de voltear a ver a Dios? Déjame decirte que a pesar de la frialdad y la indiferencia, Dios ha sido fiel con la iglesia. Aquí estamos. Pero Dios está hablando que quiere ver verdaderos altares de adoración en cada hogar, en cada familia, en cada sacerdote. ¿Estás cumpliendo con tu función sacerdotal a través de la oración? Porque ¿qué es lo que hace el sacerdote? Ora. Pero no nada más oras por ti, por tu familia. Tienes que orar por la iglesia, por el proyecto de Dios, por el plan de Dios, por lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo. Esa es la oración central del sacerdote. El sacerdote estaba en medio del pueblo funcionando para traer salvación un año más a todo el pueblo, a través de un sacrificio de un animal. Pero el último cordero fue Cristo. Con su sangre preciosa trajo salvación a la humanidad. No hay más sacrificio. Amén. Pero pide sacrificios espirituales, como son una vida de obediencia, como son las oraciones, como es el congregarte, estar pendiente de lo que Dios está hablando, de la dirección que Dios quiere tomar para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y el principal, que empieces a funcionar sirviéndole, porque eso es un fruto, eso es una evidencia de que estás sirviéndole a Él, de que estás comprometido con Él, de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti, solamente evidenciando a través del servicio, ¿sí? No para que seas salvo por obra, porque no es así, ustedes ya lo saben, pero
necesitas una evidencia de que Él es tu Señor y de que Él es tu Rey. Amén. Bien, dice, estábamos en el que se partió el velo, dice Mateo 27, 51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dios estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Sacerdote supremo. No hay más que Él. El sumo sacerdote es el sacerdote supremo. No hay otro sacerdote más grande que Él. Él es el único. Amén. Es tu sumo, es el supremo. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, ¿verdad?, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ah, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Dice, retengamos nuestra profesión. O sea que si no estás haciendo las cosas así, estás desechando la profesión. Retengamos nuestra profesión, dice la Escritura. ¿Será que nos conoce Dios? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, nos está diciendo Él, yo pasé por lo mismo, pero me guardé. ¿Por qué te empeñas en no guardarte? O en buscar pretextos, o en aplazar tu llamado, o en aplazar tu servicio, o en rendirte a mí. ¿Por qué tienes que tener prioridades más importantes que la belleza de mi nombre? Precioso Jesús, mi Redentor o mi Salvador, mi todo. Precioso Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, está haciendo un llamado Dios y te dice, acércate al trono de la gracia. ¿Sabe algo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oiga, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Escudriña nuestros corazones, Dios. Saca todo lo que está mal. Muéstranoslos. Confírmanoslos. Límpianos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un tiempo hoy de restauración. Es un tiempo de cambiar nuestro rumbo. Es un tiempo de ponerlo en primer lugar a Él. Es un tiempo de buscarlo a Él. ¿Sabe, hermano? En estos tiempos son tiempos difíciles. Y lo único seguro que tiene usted en sus manos es la salvación que ya Cristo le otorgó. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Él. Él es su Salvador. Él es su Señor. Él es el Todopoderoso. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre, como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque dice primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Cristo es nuestro sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio por el pecado de todos los tiempos. Amén. Hebreos 10:2 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está tu Salvador? En los cielos. Pero ¿qué hizo Él a favor de la iglesia? Te mandó el ayudador, el consolador, el que te direcciona, el que todos los días te está redarguyendo pero no quieres escuchar, el que todos los días quiere cambiar tu caminar pero tú te opones. Ya, no te opongas, ríndete. Él está aplazando una transformación que Él tiene preparada para una vida gloriosa, una vida de victoria en victoria, una vida de cosechar triunfos, una vida de extender el reino, una vida de
de poder gozarte en tu corazón porque ves familias que se han sido restauradas, cambiadas, transformadas. Porque has visto jóvenes que se estaban perdiendo y ahora están caminando con el Señor. Porque has visto que has traído un remanente nuevo, fresco para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la función del sacerdote. Amén. No callemos, porque la palabra decía hace rato, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero sabe, hermano, las virtudes no tan solo son las de Él, la palabra es muy amplia. Quiere que anuncies las virtudes que Dios te ha dado y en las que estás caminando. Pero a veces no podemos llegar a esos niveles de la palabra porque no estamos funcionando como la palabra dice que debemos funcionar. ¿Sí? La palabra dice lo que soy y la palabra dice lo que puedo hacer. La palabra dice quién soy y la palabra dice a dónde voy. El problema es que tú lo creas y que tú lo quieras. ¿Sí? Porque querer es una cosa, pero hacer es otra. ¿Sí? Es como el que escucha la predicación todos los domingos, pero no mueve ningún dedo a favor de la obra de Dios. O sea, la misma Biblia dice oidores olvidadizos. No sé si han escuchado ese versículo. ¿Sí? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oyes, escuchas. Amén. Gloria a Dios. Bien, Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay nada más sacrificio por los pecados. ¿Sí? Conocemos lo bueno y conocemos lo malo. No tenemos por qué seguir en lo malo. Pero así como los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios en el templo, está claro en 1 de Pedro 2, 5, 9 que Dios ha elegido a los cristianos, a ti y a mí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. ¿Sí? En 1 de Pedro 2, 5 al 9 habla de dos aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes son privilegiados a ser elegidos por Dios para un sacerdote. Un sacerdote era un privilegio. Somos privilegiados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los creyentes han sido elegidos por Dios en un linaje escogido. Aleluya. Un linaje real. Chéquense cómo funciona un reino. Pero un reino en forma. Ahorita hay muchas maneras de documentarse. Cómo funciona un reino y un linaje. ¿Sí? Una casta real. Porque hemos visto en las caricaturas reyes, pero no conocemos el contexto real de lo que es un linaje real. ¿Sí? Pero un linaje real tiene cosas tremendas. ¿Sí? Es una obediencia y un respeto y una forma de enseñanza tremenda. ¿Sí? En la parte dice que somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. En la parte rey, usted tiene que aprender a tener una postura tremenda. Y en la parte sacerdote, una función tremenda. ¿Sí? Entonces necesitamos documentarnos más para poder entender realmente qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Ya Dios no quiere a la iglesia dormida, quiere una iglesia activa, funcionando a favor del reino, alcanzando Veracruz, Boca del Río y Medellín para Cristo, trayendo almas nuevas cada domingo, extendiendo el reino en la ciudad, derribando las fortalezas, derribando toda barrera y todo obstáculo que impide el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Pero ¿cómo lo va usted a hacer? A través de una vida espiritual santa, a través de la oración, a través de la guerra espiritual, a través de ir a una comunidad o asistir a una comunidad, pero proponerse traer el crecimiento a la comunidad. Amén. Y se lo digo con autoridad porque yo lo he hecho y lo he conseguido. ¿Sí? Entonces ningún líder es menos, porque sabe, a cada líder que Dios le ha hecho un llamado tiene la capacidad para eso y más, porque Dios no se equivoca. Amén. Entonces lo que usted tiene que hacer es fortalecer su llamado. Usted tiene que desarrollar su llamado y usted tiene que pagar el precio del llamado. Y el precio del llamado es ayuno, es oración y es una vida espiritual santa. Amén. Y verá cómo su carácter empieza a cambiar,
su forma de ser empieza a ser diferente. Y le voy a dar un pequeño testimonio ahorita, que es algo así muy pasajero. Yo me dedico, hago pedidos a domicilio de ropa y eso común y corriente en mi negocio, como en todos los negocios de comida y en todas las empresas. Y mandó una señora una ropa y ya se le fue a dejar. Y mandó un vestido que estaba todo lleno como de hollín, un vestido así como de 15 años. Y entonces llega el chofer y me dice, no, dice que se le llenó de hollín porque se le quemó la casa a su hija. Que le haga un presupuesto, ¿cuánto le va a cobrar? Y automáticamente le dije, nada. Y le digo a mi esposa, esa es la función sacerdotal. El Espíritu Santo se me dijo, nada. Le habló la señora a mi esposa y pregúntale, cuando mi esposa le dijo, no, dijo mi esposo que nada, se quebrantó la señora y se puso a llorar y empezó a platicar todas las cosas que le han pasado. Y terminó mi esposa ministrándole, recibiendo a Cristo en su corazón, orando por ella, y quedó la señora súper bendecida. Ese es hacer iglesia. Eso es estar consciente, ¿sí? No lo hice así con ningún interés, es más, yo ni pensé que fuera a hablar la señora. Yo le hice su trabajo y de ahí se lo llevo porque y le dije al chofer, acuérdate que nunca vas a sacar leña del árbol caído. Y le digo a mi esposa, la voltea a ver, esa es la función sacerdotal, le digo, ¿sí? Y mire lo que Dios hizo con una cosa, ¿no? Porque lo hizo Él, no lo hice yo. Déjese usar por el Señor, hermano. Tiene cosas grandes este año para su iglesia. Este año 2021 la iglesia va a brillar, acuérdese lo que le digo. Pero sabe, usted tiene que dejarse usar por Él. Amén. Va a haber cosas tremendas este año en el mundo, pero la iglesia Dios la seguirá guardando. Porque donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Porque nada puede ser más fuerte que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, su ayudador, el que le sostiene, el que le guarda en el hueco de su mano. Así que no temas, iglesia. Levántate en el poder del Espíritu a servirle a tu Señor. Aleluya. Bien. Dice, vamos a quitar este. Dice, ahora todos los creyentes tenemos un acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Qué privilegio el poder entrar directamente al mismo trono de Dios. Los creyentes verán a Dios cara a cara y le servirán. ¿Cuántos están conscientes de que van a ver a Dios cara a cara? ¿En verdad lo han visionado? ¿O lo hemos repetido y lo hemos oído, pero en verdad lo ha visionado? Porque hay un canto que dice, oh de pie ante tu gloria, oh de rodillas yo caeré. Aleluya. Oiga, hermano, si tantito deja caer su gloria el Señor y se quebranta uno y siente, pues ¿qué será estar en su presencia? Que la misma escritura dice que alumbra como sol. No necesitamos más sol, Él es nuestro sol. ¿Se puede usted imaginar? Oiga, qué privilegio tan grande, ¿no? Hay que mentalizarnos con una mente de reino, entendiendo nuestro futuro. Olvídate de tu origen, porque ahora tienes un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Eres un rey, perteneces a un reino de sacerdotes, porque puro sacerdote va a haber allá, es un reino de sacerdotes, ubícate, ¿sí? Pero estás destinado a los cielos con el Rey. Amén. ¿Tú lo puedes creer? Pues dale una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Rey. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papá. Dice Apocalipsis 22, 3 y 4, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Oiga, hermano, y entonces si no empieza a servir de una vez, ¿cómo va a tener experiencia cuando llegue allá? ¿O va a llegar usted a aprender a servir? Cuando llegue allá le va a decir el Señor, ¿en dónde estaba funcionando? Cuando usted llega a un empleo, le pregunta, ¿qué sabes hacer? Y contesta usted, de todo. No, ¿cuál es tu especialidad? Son momentos reflexivos, ¿verdad? Entonces, tienes que tener una especialidad.
porque Dios te puso un don, un talento, y lo tienes que desarrollar y afinar para que seas el mejor. Y cuando llegues allá y te diga cuál es tu especialidad, se te va a quedar viendo y va a sonreír porque te va a decir: yo ya lo sé, pero quiero que confirmes lo que eres. Y te va a decir: bien, bien, buen siervo fiel, pasa en el gozo de tu Señor. Aleluya. Visiónate, hermano, en los cielos. Esto es pasajero. Visiónate en los cielos con el Rey. Bien. Dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Oiga, o sea que a cada uno nos conoce, y te voy a decir por qué. El pastor conoce el nombre de cada una de sus ovejas. ¿Cierto o no, pastor? Y si tú vas a un rancho, el ganadero te dice el nombre de cada vaca. Ahora imagínate, el Rey de Reyes va a tener identificado a todos. A todos. Qué capacidad, ¿verdad? Si sabe cuántos cabellos tienes. ¿Te puedes imaginar lo que te estoy diciendo, hermano? Aleluya. Él es el Rey. No te escondas más. No puedes. Porque Él está atento a todo lo que haces. Y por si fuera poco, ha puesto de su esencia dentro de ti para estar pendiente de todo lo que haces y todo lo que piensas, porque dice que Él discierne los pensamientos del hombre, puesto que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabrá Dios lo que quieres, lo que piensas, lo que anhelas, lo que deseas o lo que verdaderamente tiene el primer lugar en tu vida? ¡Aleluya! Ese es tu Rey. Nuevamente, qué privilegio especial para nosotros que antes no éramos su pueblo, sin esperanza, destinados a la destrucción por el pecado, por nuestro pecado. El segundo aspecto del sacerdocio de los creyentes es que somos elegidos para un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. ¿Sabe, hermano? Dice Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, ¿va? De Jesús, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sabe? Estaba yo viendo un poco de historia. Y hay países que son protestantes. A pesar de que hay otras, porque hay libertad, hay otras religiones, vamos a decir así, son protestantes, ¿sí? O sea, su cobertura principal, pues, es cristiana, ¿sí? Y entonces un economista, no vino Nacho, ¿va? Un economista estaba analizando y descubre, qué bueno, hermana, gracias, le agradezco, y descubre en su estudio, ¿verdad?, que los países cristianos son los que tienen mayor productividad en el mundo, hermano. Fíjese que sentí mi corazón tan bonito, a pesar de que no todos así son al 100%, porque hay como en todos lugares, ¿verdad?, pero la fuente principal o la cultura principal es el cristianismo, que los llaman protestantes, ¿sí? Porque no son católicos. Amén. Entonces, descubren ellos que ese pueblo tiene la mayor productividad, y entonces le preguntan a los presidentes: oiga, ¿en qué podemos determinar esa mayor productividad que tiene? En que todos hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¡Oh, santo de la gloria! Me impactó. Entonces necesitamos una iglesia, Misión Cristiana Internacional, que entienda que todo lo que se hace es para el Señor. Y entonces empezarás a tener menos fallas diarias. Porque cuando vayas a hacer algo y sepas que es para el Señor, pero cuidado. Cuidado y pesas de más, o cuidado y pesas de menos, o cuidado haces de más. Usted supiera cuántas veces me han tratado de dar cambio. El otro día fui a cobrar a un hotel y yo iba a cobrar 2,000 o 3,000 pesos y me estaba dando 2,000 pesos de más accidentalmente el joven. Sí, cuando lo cuento y lo veo, me doy la vuelta y le digo: mira, me estás dando de más 2,000 pesos. Dice: dice, si lo hubiera yo tenido que pagar. Digo: no, conmigo nunca vas a perder, porque Dios está de por medio, le digo, y yo no voy a permitir que por 2,000 venga aquel y me robe 100,000, porque eso es lo que el diablo quiere, decirle: mira, se quedó con los 2,000, voy por los 100,000. Tienes que visionar las cosas de otra manera. Yo quiero bendición
pero quiero la que no añade tristeza con ella, la que viene de arriba. Grábatelo en tu corazón. Haz las cosas como para el Señor. Ponte algo que te recuerde todas las 24 horas del día, que todo lo que haces es para el Señor. Y verás cómo tu productividad, cómo tu vida va a empezar a dar mayor fruto. Amén. Porque ese es un sacerdocio, la función. Amén. Me quedan 10 minutos, no nos da tiempo de terminar. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Mi esposa es una dadora, siempre en los semáforos, en todo. Ay, Dios mío, pero gloria a Dios. Sí, le encanta, hasta le tengo que llenar ahí la camioneta de monedas para que vaya repartiendo. Y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por lo cual tanto por la vida. Tito dice, por Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Sabe, purificar para sí nuevamente la función santa del sacerdocio. Sabe, hermano, tenemos que cambiar el chip y empezar a poner un chip de santidad dentro de la congregación. Un chip nuevo. Santidad en primer lugar. Servicio, segundo lugar. En medio de los dos, compromiso, fidelidad. No podemos descuidar ningún campo de integridad. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Sí? Y en la palabra fidelidad entran varios elementos. Ustedes ya lo saben. Como es tu tiempo, como son tus tesoros, como son tus diezmos. Si quieres empezar un año en bendición, ordénate como un sacerdote, ¿sí? Siendo fiel al Señor. Y verás que tu año va a terminar más allá de lo que tú mismo has organizado. Porque déjame decirte que tus pensamientos y tus planes y tus propósitos no son ni nadita a los que Dios tiene para tu vida. Pero ¿sabes por qué no está funcionando? Porque estás fuera del propósito. Cuando tú te engrandes en el propósito y lo pongas en primer lugar a Él, entonces vas a ver de las capacidades celestiales, mientras seguirás con las capacidades naturales, y eso no te va a llevar a ningún lado. Amén. Porque dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya andas en las obras que Dios preparó para ti? Amén. Me brinco. Nuestro propósito es servir a Dios, así como el cuerpo de creyentes en el templo del Espíritu Santo, así como el cuerpo de creyentes es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? En Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No eres dueño. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en todo vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón, ¿sí? Por medio de la ofrenda de nuestras vidas como sacrificios vivos. ¿Sabe, hermano? Somos de Cristo y para Cristo. Somos de Él porque nos compró. Y estamos destinados a ir con Él. Entonces, ¿por qué tantas cosas que te impiden entrar en lo de Él? No busques más pretextos. Entrégate, ríndete a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Dios si quisiera tuviera robots, pero Dios te dio voluntad porque quiere que tú te rindas, que tú lo elijas a Él. Oiga, qué bonito, ¿no?
O sea, Él quiere que vaya, que tú votes por Él, que tú te inclines a Él, que tú lo prefieras a Él y que deseches todo lo que el mundo te está poniendo enfrente para desviarte. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué va a renovar nuestro entendimiento? La palabra de Dios. Léela, estúdiala, vívela, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? La voluntad de Dios es agradable y perfecta para todos los sacerdotes, ¿sí? Pero si no te metes con Él, ¿cómo vas a comprobar esa voluntad? Un día estaremos sirviendo a Dios en la eternidad. ¿Estás preparado? ¿Sí? Como dice en Apocalipsis 22, 3 y 4, pero no en cualquier templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sabe, hermano? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Cristo y sentados con Él en un trono celestial. Él es nuestro templo, Él es nuestro destino. Amén. Pues dale una ofrenda de palmas al Rey. Así como el sacerdocio del Antiguo Testamento debía estar libre de contaminación, así como el sacerdocio del Antiguo Testamento debía estar libre de contaminación, así Cristo nos ha hecho santos. Oiga, nos hizo santos con un sacrificio. ¿Y sabe por qué se vuelve el pueblo así? Porque Dios no nos ve a través de como somos, sino nos ve a través de la sangre de Cristo, y eso nos salva de que no hubiéramos caído fulminados ya el día de hoy por tanto pecado. Así de fácil. ¿Sí? Así Cristo nos ha hecho santos posicionalmente ante el Padre. Él nos llama a vivir vidas santas, pero que también podamos ser un sacerdocio santo. Esa palabra llévesela, apúntela ahí en su blog de notas, llévesela, póngala prioridad todos los días en la mañana cuando se levante a su tiempo devocional. Si usted no lo estaba haciendo, yo sé que hoy lo va a empezar a hacer y verá que Dios le va a ministrar. Precioso, Señor. Póngala ahí, sacerdocio santo. Amén. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras pero sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La santidad es el ingrediente que usted necesita para poder vivir en comunión con Él. Amén. Ya terminamos. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Sí. Conclusión. Los creyentes son llamados reyes y sacerdotes y un real sacerdocio, como un reflejo de su posición privilegiada como herederos del reino de Dios. ¡Ah! ¿Cuántos herederos hay aquí? ¡Aleluya! Porque este privilegio de cercanía con Dios, ningún otro mediador terrenal es necesario. ¿Sí? Ya el único mediador es Cristo. Los creyentes son llamados sacerdotes, más bien los creyentes son llamados por Dios para servirle. ¿Qué hacía el sacerdote? Servía a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir a Dios. Declárelo, hermano, con sus labios. Servirle a Dios. A Él por medio de la obediencia. Ya se infiltró otro ingrediente. Servirle a Dios por medio de la obediencia. ¿Sí? Él no nos está obligando, pero Él quiere un pueblo obediente. Amén. En sacrificios espirituales, ¿sí? Siendo personas que dan fruto de buenas obras. Con toda esa función y con toda esa obediencia empezarán a venir las buenas obras, ¿sí? Siendo personas que dan fruto de buenas obras como sacerdotes del Dios viviente, debemos alabar, honrar y glorificar a aquel que nos ha dado el gran regalo de la salvación, y nosotros como respuesta el compartir esta maravillosa gracia con otros. No calles. Llegó el año 21, llegó el año en que tienes que hablar de tu Señor a todo el pueblo, a toda la ciudad. Amén. Marcos 16:15, con 2 versículos y terminamos. Marcos 16:15 dice: y les dijo, ¿quién? Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo dijo? Vamos, no te escucho, iglesia, allá en los hogares. ¿Quién lo dijo?
Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos. Y Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el único que ha resucitado, hermano. Amén. Y soberano de los reyes de la tierra. Es el Rey de reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. ¿Me queda un minuto para orar? Vamos a cerrar. Póngase de pie, hermano. El Espíritu Santo le va a ministrar en esta hora. Precioso Espíritu Santo. Precioso, poderoso, majestuoso Espíritu Santo. Hekalabasaya rabarabakanda rabarabarabashere lebekaya saya. Hekalabasoto. No permitas que ningún pensamiento venga a interrumpir. Fija tu mente en el Señor, porque Él está aquí. Él está aquí, el Señor está aquí. Hekalabasaya rabarabakanda rabashita. Precioso Espíritu Santo. Desde la madrugada vi tu intervención en este lugar. Aún en el tiempo de alabanza pude sentir que estabas preparando, tal como ha sido el ruego, la súplica esta semana. Pero no tan solo era aquí, sino también era en los hogares. Yo te ruego en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, como sabes que es el anhelo en mi corazón, Dios, que un destello de tu gloria, que abra los cielos en esta hora, Dios, una vez más, y que un destello de tu gloria descienda, Dios, no tan solo sobre esta casa, Dios, sino con todo altar de adoración que hay en cada hogar de Misión Cristiana Internacional, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ven y rompe con todo paradigma del mundo, con todo paradigma natural, Dios. Y ven, Señor, con ese destello de tu gloria, de tu gracia, Dios, y siembra, Señor, tu santidad en cada corazón, Dios. Pon tu sello de santidad en cada corazón en esta hora, Dios. Empieza a avivar el fuego del don de Dios que hay dentro de cada uno de nosotros, Dios, con una luz del cielo especial, Señor, que venga a abrir un panorama nuevo, un panorama diferente, Señor, para los días postreros, Dios. Oh, precioso Espíritu Santo, enciende tu fuego, Dios. Más, que pueda sentir de la cabeza a los pies tu presencia, Dios, llenando y quemando todo lo que estorba, Dios. Trayendo un renuevo, Dios, una restauración a cada uno de nosotros, Dios. Levántanos, Señor, en el poder de tu Espíritu, para una vida santa, para un sacerdocio santo, Dios, y para anunciar, Señor, tu palabra, Señor, el evangelio en el cual hay salvación y vida eterna, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, Dios, pon en cada labio, Señor, en cada corazón el denuedo de tu palabra, Dios. Enséñanos a vivir en tu palabra, Dios. Oh, ribarabarabarabarabasaya rabarabacanda rabashita. Hekalabasoto robocoya. Hikaramasoto rabacaya saya. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Espíritu Santo, gracias por tu respaldo y por tu presencia, porque sin ti no haríamos nada, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada momento, cada mañana. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, bendito Rey, por tu intervención.